Sabes, hace una semana, más de una semana, el Señor comenzó a ministrarme con algo. Y en un instante, por una situación que estaba viviendo, pensé que el mensaje era únicamente para mí. Pero Él se toma muy en serio cuando tú le hablas. Y siempre le he pedido que no me permita predicar aquello que no vivo y que me permita vivir aquello que predico. Porque de lo contrario me convierto en una falsa profeta. Y no somos perfectos, pero tenemos al Espíritu Santo para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Nosotros fuimos creados en santidad para adorar a un Dios santo. Y fuimos creados en santidad para vivir para un Dios santo, guiados por Él, direccionados por Él, orientados por Él. La palabra del Señor dice en el Salmo 32:8, me encanta, porque Él dice, sobre ti he puesto mis ojos. ¿Quién sabe que Dios ha puesto sus ojos sobre Él? ¿Quién aquí sabe esa gran verdad? Pero sabes, es que Él no puso solamente los ojos sobre ti para mirarte, contemplarte y nada más. Él dice, yo te haré entender, yo te daré a conocer el camino que tú debes seguir, el camino por el cual tú debes andar, el camino por el que tú debes transitar. Pero no solamente te lo haré entender, te daré a conocer los pasos que debes estar en ese camino. Mira lo lindo que es Dios. No solamente pone su mirada sobre nosotros, no solamente nos hace entender, nos enseña el camino que debemos seguir, sino que también nos muestra los pasos que debemos dar. Nunca nos deja solo. Y así como nosotros como padres con nuestros hijos siempre estamos orientándolos. No vaya por ahí, no hagas eso, no digas eso. A silencio. Queremos orientar a nuestros hijos para que le vaya bien, ¿verdad? Porque ¿qué padre no quiere que su hijo tenga éxito en la vida? ¿Qué padre no quiere que su hijo sea prosperado? El mismo Dios dice, yo deseo que tú seas próspero en todas las cosas. Dice en Primera de Juan, en todas las cosas, así como prospera tu alma. Porque el interés mayor de Dios es que nuestra alma, nuestro espíritu pueda prosperar. Y eso es en Él. Porque nosotros fuimos creados para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él dice en el libro de Romanos capítulo 8, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son verdaderamente los hijos de Dios. ¿Y cómo tú guías a tus hijos? Lo guiamos por palabras, ¿verdad? Y también por ejemplo. A veces decimos, ay, pero ya estoy cansada de hablar. O solamente me pasa a mí. Usted no se cansa, ¿verdad que no? Usted no se cansa de decirle estudia para que saque buenas notas. Siéntate correctamente, no comas tanto dulce, tienes que comer tu comida a tu hora, tienes que bañarte, mira, vete desodorante. Bueno, en mi caso que tengo uno de 11 años, ¿verdad? Usted no se cansa, solamente yo. Gloria a ti, papá. Haz tu milagro en mí. Amén. ¿Sabe? Pero aunque yo me canse, Él nunca desmaya de mí. Amén. Y yo tengo un objetivo de vida. Y es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y como dijo Pablo, yo no lo he alcanzado todo, pero yo prosigo hacia la meta. Por eso cuando mis fuerzas no dan, yo le digo, Señor, ayúdame. Porque yo quiero ser la madre que tú quieres que yo sea y no la que yo quiero ser. Porque si soy la que yo quiero ser, ay, 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 aquí va a haber un problema. Amén. No sé si a usted le pasa eso, pero yo prefiero orar y decirle que me ayude. Entonces, Él nunca desmaya, iglesia. Desde el principio de la creación, nosotros vemos a un Dios creador de todas las cosas. Dios se revela desde el principio como el creador de todas las cosas y el Dios que se quiere comunicar, que se comunica con su creación.
Amén. Dios anhela comunicarse, revelarse, manifestarse a su creación para darnos instrucciones que nos lleven a tener éxito en la vida. Porque Dios no quiere vernos a nosotros derrotados, desanimados, angustiados. No, porque Dios sufre cuando nos ve así. Pero hay un problema. Aunque Dios quiere traer dirección a tu vida y a la mía, hay un problema muy grave. ¿Sabes cuál es? Que nosotros no le prestamos atención a la voz de Dios. Y si no le prestamos atención a la voz de Dios, ¿qué voz estamos prestando la atención? ¿A qué voz le estamos prestando atención? Porque yo no sé tú, pero yo siempre digo, si te prestara atención en todo lo que tú me dices, me fuera bien en todas las cosas en mi vida. ¿Usted cree eso? Porque los consejos de Dios, las exhortaciones de Dios, los mandatos de Dios son para guiarnos a un plan mayor del que nosotros podemos imaginar. Siempre Dios quiere comunicarse. Siempre. Y no quiere que cuando nos hable, nosotros obedezcamos por imposición o por temor, sino por amor. Porque el hacer las cosas por temor o imposición no lleva consigo el entendimiento de la reverencia y conocer quién me está mandando a hacerlo. Cuando yo entiendo quién me está ordenando, quién me está guiando, quién me está direccionando, quién me está diciendo el camino por el que debo caminar. El Dios que me ama con amor eterno. El Dios que ha puesto su mirada en mí. El Dios que tiene planes de bien y no de mal para mi vida. El Dios que me escogió, me limpió, me lavó, me sanó, me restauró. El Dios que siempre camina conmigo. El Dios que entregó a Cristo en la cruz. Y dice en el libro de Pedro que juntamente con Cristo nos ha entregado todas las demás cosas. Que todo lo concerniente a la vida y a la piedad se nos fue dado en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no estamos disfrutando de todas las cosas buenas que Él tiene para nuestra vida? Porque no le prestamos atención a su voz. Es lo que pasó en el principio. En el principio la Biblia se habla en Génesis y comienza con Dios hablando, dando ¿qué? Instrucciones. Génesis 2, versículos 16 y 17. No sé si Yolanda me va a seguir. Si puede seguirme, si no, it's okay, Yoli. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. ¿De cuánto? De todo árbol. De todo. Pero, dice el 17, más del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieras, morirás. Yo no sé tú, pero yo veo una instrucción clara. Todos los árboles, todos los frutos que tú y yo conocemos hoy, existían desde el Edén. A mí me encanta el mango. A Orlando también. Y mi esposo sabe que más que derretirme con flores, me derrite cuando me lleva mango en tiempo de mango. ¿Sabe por qué me derrite? No solamente porque me gustan, sino porque aquí un mango es caro. Y mi esposo un día me dijo: yo no me lo como ese precio, pero para ti lo compro. Vamos, denle un aplauso a Dios por el esposo que me has dado. Entonces él no me lleva un mango porque yo no me como un mango. Yo me como 4 y 5 mangos. Entonces él me lleva 4 y 5 mangos. Y cuando se acaban los mangos, él vuelve y me lleva mango. Yo no tengo que decirle, tráeme mango. Entonces ya el mango existía en el huerto del Edén. Y si te gustan la naranja, también existían. Y
te gusta el banano, también existía. Dios todo lo creó antes de crear al hombre, para que el hombre no tuviera ninguna necesidad de nada. Porque el pensamiento de Dios para ti, para mí, para su creación, es que tú y yo no tengamos necesidad de nada. Por eso antes de crearnos, se encargó de poner en el huerto del Edén todo lo que el hombre iba a necesitar para estar bien. Y le dijo de todo lo que hay en el huerto, de todo árbol. Imagínese usted las frutas favoritas de su país, la del mío. De todo había. Pero le dijo de ese árbol no comerás. Y no solamente le dijo no coma, como a veces yo le digo a Samuel, no lo hagas, ¿por qué? Y entonces no lo hagas. Dios no es así. Tenemos que aprender a ser como Dios. Mami, pero dime por qué. Pero cuando Dios te dice no, Él es tan gentil. Porque ¿qué tiene el Dios todopoderoso y soberano que decirme a mí, una simple mortal creada por Él, el por qué no me come ese árbol? Búsquele lógica a eso. Ayúdeme a predicar. ¿Tendría necesidad el Dios Santo, el creador de todas las cosas, de decirle a un simple mortal, no comas de ese árbol porque el día que de él tú comas, simplemente tú vas a morir? Y así es Dios. Siempre nos da instrucciones y nos deja saber las consecuencias que vendrán si no obedecemos. Porque Dios no es un Dios arbitrario. Él siempre quiere llevarte a que tú le obedezcas. ¿Por qué? Por amor. A que tú entiendas que Él te ama y quiere lo mejor para ti. Por eso Él te dice lo que te va a pasar. Y de cierto que cuando no obedecemos va a venir lo que Dios dijo. Y el hombre escuchó la voz de Dios. Pero ¿sabe cuál fue el error? Que no le prestó atención. ¿Te identificas con Adán? Porque hoy es muy fácil decir, por Adán, por Eva. Y nosotros decimos, ¿quién mandó a Eva a escuchar la serpiente? ¿Y quién mandó a Adán a escuchar a Eva? Pero yo no sé tú, pero yo me identifico con Adán y Eva. Porque Dios siempre habla, pero el hombre nunca escucha. Mira lo que dice en el libro de Job. Permíteme leerte. El capítulo 33, versículo 14 al 18. Te lo quiero leer completo, no solamente el versículo 14. Abre tu corazón, iglesia, porque Dios quiere traer libertad a nuestra vida y respuesta también. Dios nos habla una y otra vez. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Una y otra vez. Porque Dios no es como yo, ni es como tú. Él no se cansa. Él habla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Él siempre habla. Su voz suena en nuestros oídos. Y no solamente habla de una sola manera. Yo siempre digo que Dios en su gran amor nos conoce a todos porque es nuestro creador. Y tal vez yo no entienda de la misma manera en que tú entiendes. Entonces Dios busca la manera de hablarme de la manera que yo le voy a entender. Porque el deseo de Dios y el plan de Dios no es hablarte y que tú no entiendas. Dios quiere hablarnos y que nosotros podamos entenderle. Él nunca quiere solamente hablar para decir, ya yo hablé, yo cumplí. No, eso lo hacemos tú y yo. Dios siempre va a buscar la manera de relacionarse con su creación, con sus hijos y que sus hijos puedan entenderle. Por eso dice el libro de Job, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. ¿Escuchaste?
Aunque tú y yo no lo percibamos, aunque tú y yo lo ignoremos, aunque tú y yo digamos, no, pero a mí no me habla, eso es a la pastora, no. Él te habla. Tenemos que prestar atención porque Él habla. Sigue diciendo, algunas veces en sueños. ¿Te han hablado en sueños? ¿Te ha hablado Dios en sueño? A mí sí. Pero la pregunta es, cuando nos despertamos rápido porque tenemos que tomarnos el café, ducharnos y no al trabajo, o el niño está llorando, o ¿qué hacemos? ¿No cogió la hora, hay que tirarse de la cama? ¿Y el sueño dónde quedó? ¿Qué te parece si a partir de hoy, cuando tú te despiertes, no importa la prisa que tenga, te quedas 5 minutos en la cama, sentadita, y le dices, Señor, lo que soñé anoche, ¿tiene alguna revelancia para mí? ¿Tiene alguna revelación que tú quieras darme? Porque muchas veces soñamos y cuando viene el pum, decimos, ay, Dios me lo dijo en sueño. ¿Y qué hiciste con ese sueño? ¿Oraste? ¿Lo presentaste ante Él? No, no le prestamos atención. Alábale. Otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. ¿Te ha hablado Dios al oído? A mí sí. Claramente. Y solamente tengo que hacer así. Y aunque te aterre a veces lo que Él te dice, ¿sabe qué es lo que Él quiere? Que tú intercedas. Porque dice su palabra que nada acontecerá sin que antes Dios lo haya revelado a sus escogidos. Pero ¿sabe qué dice Él? En el libro de Reyes, busqué a uno busqué que se pusiera a la brecha. ¿Sabe qué ponerse a la brecha? Cuando Dios te hable, cuando Dios te hable en sueño, cuando Dios te hable en visiones, cuando Dios te hable al oído, cuando Dios te hable de la manera que sea, por medio de su palabra y como sea. ¿Sabe qué ponerse a la brecha? No es ponerse a lloriquear y darle lugar al temor, porque si somos hijos de Dios, Él ha echado fuera todo temor. No es morirme de miedo, no es salir a comentarlo con el hermano, es ponerme a la brecha, es interceder, es clamar por aquello que Dios me reveló, porque ¿sabe por qué Él revela las cosas que van a suceder aunque a ti y a mí no den pánico? Para encontrar a uno que se pare a la brecha y detenga lo que está por venir. Porque Dios habla para que le escuchemos, pero también escucha cuando nosotros le hablamos. Dios está buscando uno que le escuche y le preste atención cuando Él habla y se pare a la brecha a interceder por lo suyo, por su casa, por su iglesia, por su comunidad, por el país. Porque tu intercesión mueve la mano poderosa de Dios cuando se hace en fe. Amén. Sigue diciendo, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. ¿Entendiste para qué nos habla? Para alejarnos del mal. Para eso nos habla, para alertarnos, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Porque el umbral de la muerte no solamente se cruza cuando estás en un ataúd. El umbral de la muerte se cruza cuando no le obedeces al Dios que te creó. Porque cuando no escuchas su voz y aunque le escuche no le prestas atención, lo que viene es muerte. Muerte financiera, muerte matrimonial, muerte familiar, muerte personal, muerte de toda manera. Y por eso Él habla y el hombre nunca escucha.
y si escucha no le presta atención. Y sigo en Eva, porque no me olvidé de Eva. ¿Pensaste que me olvidé de Eva? No, no me olvidé de Eva. Es que así como Eva, Adán escuchó. Fue Adán que escuchó. Fue Adán que se le habló. Pero el deber de Adán era instruir a su esposa. Y yo sé que lo hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque cuando la serpiente viene en el capítulo 3, porque el diablo es astuto. Porque el diablo tiene un plan. ¿Sabes cuál es el plan del diablo? Desanimarte, apagar tu fe, desenfocarte del camino de Dios, desenfocarte de prestarle atención a lo que Dios te diga, porque Él sabe que cuando tú te desenfocas, viene el peligro, viene la muerte. Y el diablo también habla. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, escucha, déjame leerte desde el principio. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Fue eso lo que Dios dijo? ¿Fue eso lo que Dios dijo? Ahora todo el mundo dice que no. Pero yo quiero verte cuando Dios te da una instrucción y viene el diablo y te la quiere distorsionar. A ver si tú te vas a parar en pie firme y le va a decir, eso no fue lo que mi Dios me dijo. Ni le conteste, dale media vuelta y dile, ni para allá voy a mirar. Porque al diablo no se le presta atención. Se le presta atención a la voz de Dios. Porque cuando le presta atención a la voz del diablo, te va a confundir, te va a desenfocar, te va a llevar a la muerte, te va a llevar al abismo. Y lo que pasó con Eva, no fue eso que él dijo. Podemos comer del fruto de todos los árboles, reprendió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, no nos ha dicho, no coman de ese árbol, no lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Te digo un secreto? ¿Quiere que te diga un secreto? El diablo no tiene una estrategia nueva. ¿Lo anotaste? ¿Pensaste que el diablo tiene una nueva estrategia desde el jardín del Edén hasta aquí? No. Sigue teniendo el mismo plan de desenfocarte, desanimar tu fe, apartarte de la voluntad de Dios y sigue usando la misma estrategia. Llevarte a dudar de lo que Dios te dijo. Llevarte a dudar, llevarte a la incredulidad, llevarte a la inseguridad, llevarte a que tu fe se balancee, que tu fe se debilite para él poder atraparte en su red. Y a veces decimos, ¿por qué a mí? Tenemos que abrir nuestros oídos y prestar atención. ¿Entendiste, iglesia? ¿Sabe por qué le vino a Eva y a Adán lo que Dios dijo? La muerte, el pecado, porque no le prestaron atención a la voz de Dios. No fue porque Dios no habló, no fue porque Dios no dio instrucción, fue porque no se le prestó atención. A nosotros hoy día, ¿por qué nos llega la muerte en cualquier área de nuestra vida? ¿Por qué no tenemos éxito? Porque aunque Dios habla, no le prestamos atención. Y cuando viene cualquier voz, porque voces van a venir, y más a nosotros que nos encanta estar diciendo, ay, mira que esto, que lo otro, que aquello, que aquello, que aquello, que aquello. Y le estamos dando chance al diablo de que venga y te susurre en el oído. Cuando Dios habló, créele a Dios. Cuando Dios habló,
venga lo que venga, créele a Él y mantente firme en Él. Porque dice el libro de Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo, el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe qué significa camino? Decisiones, opciones. El hombre de doble ánimo, Dios te dice una cosa hoy. Amén, aleluya, Dios me habló, ay, Dios me habló. Y estás emocionado porque Dios te habló. Muchas veces ni lo crees. Conmigo, Dios va a hacer eso conmigo. Él te muestra el camino. Porque aunque en el libro de Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, te está dejando ver que hay más de un camino. Pero sabes una cosa, solamente hay un camino verdadero y ese es Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino. ¿Quién es Cristo? El camino, el único camino verdadero, el único camino que tú y yo debemos seguir y el único camino que debemos prestarle atención. Y ese camino se mantiene hablando. Y ese camino habló ayer. Y ese camino habla hoy. Y ese camino hablará mañana. Y ese camino hablará siempre a sus escogidos. Siempre hablará para traer dirección. Siempre hablará para que no te suceda muerte. Siempre hablará para que te vaya bien. Siempre hablará para que vivas enfocado. Él nunca se silenció. Pero hoy tú y yo tenemos que tomar una decisión de prestar atención. No dejarme llevar por los deseos de la carne. No dejarme de llevar por lo que yo quiero. No dejarme llevar por lo que estoy viviendo hoy. Porque el Dios que te habló hoy sabe tu situación de hoy, pero sabe dónde te va a llevar mañana. ¿Sabe cuál es el problema? Que tú y yo no podemos ver más allá de aquí. Y nos enfocamos en lo que estoy viviendo hoy. Pero Dios conoce lo que viene mañana. Y te dice, si tú escuchas hoy mi voz y te mantienes firme donde te dispuse, en lo que te dije, en lo que te ordené, verás mi gloria mañana. Verán los planes que tengo para ti. Pero Eva no quiso. Eva quería que se le abrieran los ojos. Porque ella no se conformaba, ella no confiaba que con Dios cuidar de ella. El único que tiene que saber lo bueno y lo malo es Dios. Y si yo confío en Él, a mí no me hace falta saber otra cosa que a Cristo resucitado, como dijo Pablo. Todo lo que a mí me hace falta es que se me revele Él. Y cuando Él se me revela, yo puedo estar firme en Él, confiada en Él, segura en Él. Hoy estoy aquí, pero mañana llegaré allá, donde tú has decidido llevarme. Pero porque vivimos escuchando, prestándole atención a otras voces que no son la de Dios, se nos alarga el camino. Y los planes que Dios tiene para nosotros se ven muchas veces estropeados. Se ven muchas veces marchitados por prestarle atención a otras voces. Cuando el enemigo viene, solamente viene a confundir, a traer dudas. Dudas con que Dios dijo. ¿Cuáles son las voces que están sonando? Porque las voces extrañas tienen un objetivo y un propósito: debilitar tu fe. Y Dios tiene un propósito eterno: que tu fe crezca. Pero ¿sabe cómo crece nuestra fe? Romanos 10:17 dice: la fe viene, así conmigo, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Y el oír qué? Ay, pero se lo saben. Ay, qué lindo. Ustedes se lo saben.
Todo lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Tu fe crece al oír la voz de Dios y mantenerte firme en ella, creerle. Él me ama. Yo soy su hija. Yo soy su hija. ¿Y qué padre quiere un mal para su hijo? Ninguno. Pero como somos hijos desobedientes, muchas veces cuando Dios dice no vaya, yo digo, yo sí voy. No abras esa puerta. Quiero ver lo que hay. No es el momento de cerrarla todavía. Tienes que mantenerla abierta aunque no te guste. No, Dios me ama mucho. Te he escuchado a mucha gente. No, Dios me ama mucho. Y hasta nos ponemos sentimentales. Hay una persona que me dice, Katy, usted debió estudiar teatro. Yo no sé. Nos ponemos sentimentales, que Dios me ama. Dios no va a permitir que yo esté pasando por esto. Y Dios diciéndote de allá arriba, te amo. Pero si no eres procesado en esto, no estará listo para recibir lo que tengo para ti mañana. Por eso te conviene prestar atención a mi voz. Préstale atención a mi voz para que te vaya bien. ¿Entiende, iglesia? Te alabo, Jesús. Y si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la fe también se debilita cuando escucha la voz que no es de Dios. Y eso nunca dejará de ser. Porque no se te olvide que te dije que el enemigo tiene un plan. ¿Lo recuerdas? Vamos a ver si tú lo recuerdas. ¿Cuál es el plan del enemigo? Debilitar nuestra fe, desenfocarnos, ¿verdad? ¿Y ha cambiado su estrategia? ¿Sigue haciéndolo? Así como Dios te instruye por su voz, el diablo también te debilita y te desenfoca a través de su voz. ¿A cuál le estás prestando atención? ¿Sigo o paro? Ay. Y te dije que caminos son las decisiones que tomamos, las elecciones, las opciones que elegimos tomar día tras día. A eso se refiere el libro de Santiago. Inconstante en todos sus caminos. ¿Se ha visto gente? Hoy voy. Ay, no, mañana. Ay, no, no quiero ir. Hoy comienzo la dieta. Ay, no, me arrepentí. ¿Se ha visto gente así? Sale de este servicio, me voy a convertir en una mujer de oración, en una mujer que lee la Biblia. Llega a su casa, ay, déjame ver esta serie en Netflix. Dios sabe que necesito relajarme. Inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Por eso es que tú y yo tenemos que pedirle al Señor que ponga en nosotros firmeza. Porque el hombre firme no es inconstante. El hombre firme se mantiene ahí, venga lo que venga. Amén. Entonces, ya te hablé de Adán, pero ¿y qué te hablo de Pedro? ¿Has leído en Mateo capítulo 14? No sé si Yolanda me puede ayudar todavía. ¿Sigues ahí, amor? Porque a veces dicen, pastora, es que usted lo tira así. Y entonces uno se queda, no, hoy decidí llevarte suave. Hoy decidí que tú lo leas conmigo. Porque no te lo quiero solamente parafrasear. ¿Has leído cuando el Señor Jesús se le aparece en medio de la noche? Y Pedro dice, Mateo capítulo 14. Y los discípulos ven a Jesús, ven esa sombra. Y todos piensan que es un fantasma. Porque somos cobardes. Pero Pedro dice, no. Y Jesús dice, soy yo. Y Pedro siempre de osado. A mí me encanta Pedro. Porque Pedro siempre osado. Critican mucho a Pedro. Pero sin embargo, por su osadía fue el único que caminó sobre las aguas. Soy el único por su osadía. Y criticamos mucho a Pedro. Y Pedro le dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. ¿Cuántas peticiones le has hecho a Dios?
¿Cuántas? Muchas, ¿verdad? Y Dios te escucha como escuchó a Pedro. Y Jesús entonces le respondió a Pedro y le dijo, sigue, Yoli. Y él le dijo, ven. Y desciende Pedro del barco y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué escuchó Pedro? La voz de Jesús, ¿verdad? Y en esa voz comenzó a caminar. Y así mismo hacemos tú y yo. Escuchamos la voz de Dios y mientras nos dura la emoción, mientras nos dura, comenzamos a caminar. En victoria. Kelita, no es para ti. En victoria. Aleluya. Mientras nos dura la emoción, estamos caminando firme en esa voz que nos habló. Tengo planes para ti. Comienzo a estudiar la Biblia y comienzo a orar y comienzo a prepararme porque estoy todavía escuchando la voz, porque todavía mis ojos no se han quitado de Jesús. Pero vuelvo y te digo, el enemigo no te la va a poner fácil. Cuando el enemigo ve que tú vas caminando en dirección a Jesús, él va a venir y va a traer voces. Voces de inseguridad, voces de incredulidad, voces de duda, voces de miedo, voces de insuficiencia. La voz que él sabe que te va a detener. Y eso pasó con Pedro. Pedro no solamente escuchó la voz de Dios y caminó. Porque déjame decirte una cosa. Cuando tú escuches su voz y comienzas a caminar con tu mirada fija en él, como Pedro vas a caminar sobre las aguas. Como Pedro vas a caminar por encima del problema. Como Pedro vas a caminar por encima de la dificultad. Como Pedro vas a poder caminar por encima de aquello que te quiera detener. Pero nunca quites la mirada de Jesús. Porque al momento que quites la mirada de Jesús, porque estás escuchando otras voces que te quieren detener, en ese mismo momento te va a pasar lo que le pasó a Pedro. Te vas a hundir. ¿Piensa que el enemigo cambió la estrategia? No. No quiere que tú llegues donde Jesús. No quiere que tú llegues al plan, al propósito que Jesús tiene contigo. Y por eso vienen las voces. ¿Y qué hizo Pedro? Quitó la mirada de Jesús y puso atención a las voces que soplaban. Su fe se debilitó, se desenfocó. Y cuando se desenfocó y su fe se debilitó, se hundió. ¿Te ha pasado, amada iglesia? ¿Te identificas con Pedro? Yo sí. Yo sí me identifico con Pedro. Porque muchas veces Dios me ha dicho algo. Y voy caminando y caminando y caminando. Y he visto al diablo venir a desenfocarme. Y he visto al diablo venir a hablarme. Y he visto al diablo venir a quebrantar mi fe. Y he visto al diablo venir a hacerme dudar. Pero ¿sabes qué agradezco de Dios? Que como hizo con Pedro, cuando Pedro le dijo, ayúdame. Porque no importa si te debilitas, no importa si te desenfocas, lo importante es que entiendas a quién debes clamar cuando eso pasa. Lo importante es que tú sepas que Jesús está ahí. La voz que te dijo, ven, sigue todavía diciéndote, camina, avanza. Escúchame, préstame atención, no dejes de mirarme, no te desenfoques, sigue escuchándome, sigue avanzando, sigue escuchándome, sigue avanzando. Y él no le dijo, Pedro no le reclamó, él no reclama. Cuando tú estás hundido en la duda, en la desesperación, en la angustia, en la incredulidad, en el no puedo, no soy suficiente. Porque el hombre es experto en decirte no eres suficiente. Porque el hombre es experto en decirte no lo vas a lograr.
negativo. Pero Dios ve más allá de lo que ve el hombre. Él ve el corazón. Él sabe que si te concentras en Él, que si pones tu mirada fija en Él, que si le prestas atención a su voz, lo vas a lograr. Cuando eso pasa, iglesia, por favor, no te quedes hundido. Dile: maestro, sálvame, ayúdame, que te necesito. Me hundo, me consume el dolor, me consume la incredulidad, me consume la duda. Perdóname, ayúdame y hazme nuevamente escuchar tu voz y apaga las voces que no vienen de ti. Y Él lo hará como lo hizo con Pedro. Entonces no hay motivo, iglesia, para quedarte allá abajo. No hay motivo para quedarte en un camino que no es el verdadero. No hay motivo para quedarte donde te ha desviado. Porque tienes que conocer que Jesús nunca rechaza un corazón contrito y humillado que viene a Él. El objetivo de Jesús no es destruirte. El objetivo de Jesús es llevarte a su plenitud. Y mientras tú reconozcas cuando te desvías, cuando tomas otro camino y clames a Él, Él está ahí para ti. Mi alma te alaba. Puedes alabar a Dios. Puedes glorificar su nombre. Puedes decirle que Él es santo. Puedes darle gracias. Puedes darle gracias por su bondad. Puedes decirle: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tener misericordia de mí. Gracias, Jesús. Porque que no te crea que por ti mismo te diste cuenta que ibas en el camino equivocado. No creas, es el Espíritu Santo que viene a ti, te convence y te dice: te erraste, te equivocaste, te desenfocaste, vas mal. Es el Espíritu Santo. Y por eso le damos gracias a Él. Gracias por no tirar la toalla con nosotros. Gracias por no desmayar. Vamos, iglesia, ayúdame, ayúdame. Dile: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque Él no desiste de ti. Él dijo que lo haría y lo hará. Él es fiel. Y yo quiero terminar con esto. Quiero terminar con el autor y consumador de la fe. Nuestro ejemplo a seguir. El que fue tentado en todas las cosas, pero siempre se mantuvo firme, prestando atención a la voz de su Padre. Mi ejemplo a seguir no es Eva. Yo me puedo ver en ella, pero no tengo que actuar como Eva. Mi ejemplo a seguir no es Pedro. Yo cometo errores como Pedro, pero tengo que seguir y levantarme y poner mi mirada en mi modelo a seguir, que es Jesús. En Mateo capítulo 3, Jesús viene y es bautizado. Y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado. ¿Cuál fue la voz? Este es mi Hijo amado. Y no solamente lo declaró como su Hijo amado, sino que dijo: en Él tengo complacencia. Y te he dicho en otras ocasiones, iglesia, que Dios a ti y a mí nos ve en Cristo. Y si Cristo es el Hijo amado de Dios y que Él tiene complacencia en Jesús, en ti y en mí, lavado por la sangre de Cristo, también dice lo mismo: yo soy su hija amada y en Él
yo encuentro complacencia. Él se alegra de mí. Él me ve con ojos de amor. Él se alegra de mí. Aún con mis debilidades y mis errores, el hombre me puede hacer así, pero Dios me levanta la mano y me dice, sigue, avanza. ¿Y cree que el diablo por ser Jesús iba a quedar tranquilo? En Mateo capítulo 4, cuando Jesús estaba en el desierto, ¿cuál fue la voz que se escuchó en el bautismo? Este es mi hijo amado. ¿Sabe cuál que vino Satanás y le dijo en el desierto? 40 días de hambre. Porque el diablo cuando viene en tu peor momento. Viene en el momento donde tú no encuentras qué hacer. Y al igual como lo hizo con Eva y como lo hace con nosotros, quiso llevar a Jesús a dudar de la voz de Dios. Oh, pero tú no eres el hijo de Dios. Escucha esta. Ay, pero qué diablo que tú eres freco. Si eres el hijo de Dios. ¿Alguna vez te le he dicho? Si tú puedes, hazlo. Eso es un desafío. No sé si usted lo sabe. Si eres el hijo de Dios, ordena que esa piedra se convierta en pan. Pero sabes, nuestro modelo a seguir, nuestro Salvador, nuestro Señor, se mantuvo firme escuchando la voz del Padre que decía una y otra vez, tú eres mi hijo amado. Y aunque estés pasando por este desierto, no olvides que te amo. No olvides que estoy contigo. No olvides que yo sacio tu hambre, que yo sacio tu necesidad, que yo suplo tu dolencia, que yo suplo lo que te hace falta, que conmigo estás completo, pero este desierto es necesario. ¿Será que tú y yo podemos decirle al Señor que aunque yo esté en este desierto, yo sé que soy tu hijo, que tú me amas y que si estás permitiendo esto es porque es necesario para mi vida? Y la respuesta de Jesús fue, no solo de pan, escucha esto, no te pase por alto esto, no solo de pan, no solo de comida que se perece, que ahora te la come, ahorita no está en tu cuerpo, no solo de esa comida vive el hombre, sino de toda voz, de toda palabra, de todo lo que el Altísimo, de todo lo que el Dios omnipotente, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, soberano y gran yo soy, el que tiene el dominio de mi vida y de la tuya. ¿Me escuchaste? El que tiene dominio de tu vida y de la mía. El que te conoce, el que te formó, el que te creó, el que te dio aliento, el que conoce los planes que tiene para ti. Es de esa palabra que yo vivo. De lo que Él hable, de lo que Él diga. Porque esa palabra es más que la comida, que la ropa, que la casa, que el vestuario, que todo lo que en este mundo te pueda ofrecer. Porque aunque lo que este mundo perezca, esa palabra se mantiene firme hasta el fin. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Podré tener hambre, pero sé que el Dios que me ama saciará esta hambre. Pero sé que el Dios que me ama tiene un propósito conmigo. Y este desierto no significa que Él terminó. Significa que apenas está comenzando. Iglesia, Él es nuestro ejemplo a seguir. Él venció y nosotros en Él somos más que vencedores. Pero ¿sabe por qué venció? Porque se mantuvo firme, prestándole atención a la voz de Dios y no a la del diablo. Porque el diablo te habla de muchas maneras. Así como dice Job 33, que Dios habla una y otra vez de muchas maneras, el diablo también. El diablo viene y te pone pensamiento. El diablo trae una serpiente. El diablo levanta una situación. El diablo trae una persona. Puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Puede ser quien sea. Y el diablo lo va a usar si se deja usar. ¿No me crees?
Búscate a Mateo 16, estoy terminando. Bueno, siéntate. Pedro, amigo de Jesús. Porque como te dije, él usa lo que sea. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo. Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bravo, Pedro. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro dijo, oh, hale así, ¿cómo es que hacemos hoy? Pechito de paloma, dice Dante. Y caminamos erguido como el pavo real. Me usó Dios. Sigue siendo una simple vasija. No te engrandezca. Porque siempre fallamos. ¿Sabe cuál es el problema con escuchar y no prestar atención a la voz de Dios? El mismo hombre que hoy te pone en alto es el mismo hombre que mañana te baja y te lleva a desenfocarte. Si tú no estás firme prestando atención a la voz del Altísimo. Ahí mismo en esta conversación Jesús comenzó a decir, Mateo 16, 21, me es necesario. Comenzó a advertir a los discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos y de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Que todo esto era necesario, que lo mataran y que al tercer día iba a resucitar. ¿Sabe por qué Jesús recibió la primera palabra de Pedro? ¿Estamos aquí? Porque Jesús tenía una conexión con Dios. Prestaba atención a su voz. Y cuando Pedro habló, él sabía, él le dijo, ni carne ni sangre, Pedro, mi Padre. Porque eso es lo que soy. Eso no, solamente Dios te lo reveló. Y ese mismo Pedro, usado por Dios para decir esa gran verdad a Jesús. No a Jesús porque Jesús la sabía, sino a los que estaban con él. Fue el mismo Pedro que Satanás usó para decirle a Jesús, no, maestro, de ninguna manera esto te acontezca, de ninguna manera. Pero un Jesús conectado con el cielo, prestando atención a la voz de su Padre, reconoció que no le hablaba a su Padre, que le había hablado unos minutos antes a través de Pedro, pero ahora le estaba hablando el diablo para desenfocarlo del propósito del Padre. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Todavía estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia? El mismo hombre que te puede hablar y decirte algo de parte de Dios sigue siendo un hombre débil, sigue siendo un hombre que en cualquier momento, llevado por sus emociones, llevado por su estado de ánimo, llevado por cualquier circunstancia, se puede dejar usar por el diablo para desenfocarte del propósito. Por eso tienes que mantenerte prestando la atención a la voz de Dios, no voz de hombre. Pero cuando le prestas atención a la voz de Dios y el hombre habla, será para ti una confirmación. Cuando ese mismo hombre habla y tú tienes en tu corazón la voz de Dios, tú vas a decirle como Jesús, apártate, Satanás, que no me vas a desenfocar, que no me vas a mover del lugar, que sigo firme creyendo en lo que el Padre dijo.